¿Saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. La SICAV es una sociedad de inversión de capital variable y, como su propio nombre indica, su principal misión es invertir el patrimonio de sus accionistas. Son como un fondo de inversión con personalidad jurídica. Aunque se crearon como instrumento de captación del ahorro de inversores, en España se han convertido en una de las principales herramientas de las grandes fortunas para gestionar su dinero. Deben contar como mínimo con 100 accionistas, aunque en muchas ocasiones el dueño principal controla la mayoría del capital y los 99 restantes suelen ser empleados de la misma. En el argot financiero, a este tipo de personas se les conoce como mariachis. Las SICAV deben presentar un capital mínimo de 2,4 millones de euros y pueden invertir en cualquier tipo de activo. Su gran atractivo es su régimen fiscal, ya que solo tributan al 1% por los beneficios conseguidos. En España, todas las acciones de la SICAV están controladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y sus leyes y estatutos están regulados por la Sociedad de Capitales, además de las instituciones de inversión colectiva. Estas llamadas son incidencias reales. Me salta el diferencial de la luz todo el rato. Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora con todos los servicios en tu app. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. 18 minutos de la mañana, tomamos consultorio de bolsa con Paco Pérez. Dejábamos pendiente, Paco, 4 valores: Carvana, Camtec, Michelin, Vonovia. De estos 4, ¿en cuál entrarías? ¿O en cuál ves oportunidad de entrar? Bueno, lo primero, vamos a ir uno a uno y para que veáis cómo está el gráfico técnicamente, ¿no? Michelin, máximos históricos, fijaros como la altura de la volatilidad de la última acumulación prácticamente no, la ha cumplido. ¿Qué quiere decir? Que ahora nos toca un buen descanso, es decir, Michelin ahora mismo está en plena corrección. Sí es cierto que la espero tarde o temprano en 40 euros por acción, tarde o temprano, en el momento que termine de corregir, pero claro, un sector automovilístico que independientemente es algo enlazado con Michelin, pues evidentemente, y un sector automovilístico que en Europa no se está comportando muy bien, pues nada, prefiero dejar a Michelin que descanse un poco más antes del asalto a 40 euros por acción, ¿no? Vonovia, en este caso sí es cierto que Vonovia lo tenemos técnicamente en una ejecución de una figura correctiva de continuidad bastante interesante. Me gusta bastante el activo, también me gusta el sector. ¿Por qué? Porque el tema inmobiliario, con las hipotéticas bajadas de tipos del segundo semestre en Europa, se tiene que volver a beneficiar. Entonces, para mí Vonovia, verlo en 30, 33, 34 euros por acción será el objetivo a partir de septiembre tranquilamente, ¿no? Camtec, si no recuerdo más, una compañía dentro del sector tecnológico, semiconductores, creo que además tiene
mucho capital de Israel, o tiene sede en Israel. Ahora mismo está correctiva, fijaros cómo el último impulso es bastante importante. Para mí sería una oportunidad a partir de 80, 90, es decir, gráfico como siempre correctivo, las grandes oportunidades están en las correcciones, no a final de impulso. La dejaría descansar más tiempo, pero en medio y largo plazo me volvería a montar en el primer puerto que hubiera, me montaría en ese barco de nuevo, ¿no? Y por último, Carvana, sector viajes, gráfico muy alcista, estructura impecable, estaría siempre en este valor, buscaría una entrada ahora mismo diaria. Fijaros cómo las últimas estructuras que está haciendo, esperaría típico descanso que suele haber en este tipo de zonas laterales, zonas planas de congestión. A partir de 100, 110 euros volvería a incorporarme tranquilamente por precio, ¿no? De los cuatro, ¿cuál cogería? Pues ahora mismo técnicamente Vonovia, con diferencia, es el que admite un nuevo impulso después de llevar prácticamente descansando 6 meses del 2024. Mensajito de audio. Buenos días, soy Antonio de Barcelona. Me gustaría que el analista me mirara a ver cómo lo ve ST Microelectronic. Lo tengo a 30,75, a ver si lo mantengo o cómo lo ve. Y luego Louis Vuitton a 650. Muchas gracias, saludos. Bueno, Louis Vuitton ya hablábamos, así que si te parece vamos con ST Microelectronic. ST MPA. Vale, pues este no lo tengo controlado. Aquí está, sí. Perfecto. Louis Vuitton, pues ya hemos hablado que es un sector muy castigado y bueno, la estructura tampoco es nada buena ahora mismo de medio a largo plazo en Louis Vuitton, ¿no? Muy bien. Activo, bueno, pues activo que ha hecho una distribución lateral prácticamente en los 2 últimos años. La directriz de tendencia, esa línea que nunca se debe perforar, desgraciadamente la ha perforado. Opinión personal, cuando llegue a esta línea de soportes, que ya la tiene conquistada, pues típico rebote para coger aire, para respirar, para en cualquier momento lanzar tarde o temprano un nuevo slalom bajista, ¿no? Entonces, en el corto plazo veo lógico que rebote, porque está llegando a una zona de soportes importante del año 22-23, pero los siguientes impulsos veo un deterioro bastante importante de la estructura, así que visitar los 26, 25 dólares por acción en el medio largo plazo lo veo, ¿de acuerdo? Vale. Ya está, ST Microelectronic. Mensaje de audio, otro, venga. Hola, buenos días. Manuel desde Ciudad Real. Es un mensaje para el consultorio de bolsa. Muchas gracias por la formación que nos dais y la ayuda a los pequeños inversores. Les pediría si me podían analizar 2 valores. Uno, Tubos Reunidos, y otro, ING de el banco holandés. Serían análisis técnico y próximas resistencias, por favor. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Tubos Reunidos, ING. Muy bien, comenzamos por Tubos Reunidos. Tubos Reunidos tiene una estructura prácticamente desde hace 4 años, una estructura alcista con mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Y actualmente llevamos todo el año prácticamente descansando. ¿Descansando de qué? Descansando del último impulso que nació en 2023. Mi opinión es que este gráfico tarde o temprano va a romper los máximos anuales en el momento que termine ese correctivo y debería volver a buscar 0,70, 0,80, 0,90, inclusive siendo muy ambicioso ese acantilado psicológico que es 1 euro por acción, ¿de acuerdo? Entonces, aunque actualmente lo tengamos corrigiendo, ¿de acuerdo? Pero es una corrección de un impulso anterior. Así que en el momento que rompa directriz correctiva, lo veo bastante alcista, ¿no? Y el último era ING, ¿no? ¿Me ha dicho? ING, eso es. Muy bien, buscamos ING rápidamente. Perfecto. Como el sector es un sector bastante verde, digamos, un sector que sigue dando muy buenos beneficios y actualmente lo tenemos corrigiendo, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería mi opción? Es decir, mi primera opción aquí sería dejarlo que corrija, ¿veis que está corrigiendo un último impulso, pero tarde o temprano nos debería hacer una figura de continuidad de medio y largo plazo.
Fijaros cómo actualmente ha hecho ya una primera estructura. El gráfico ahora se va a meter por dentro, va a sacar segunda estructura para sacar a gente del mercado, o sea, para sacar a los pequeños inversores del mercado, y cuando menos te lo esperes, el gráfico hará una segunda estructura alcista con objetivos, según la altura que tengo ahora mismo, esa altura ahora mismo que nos está dando la primera estructura que nos ha dado, tranquilamente nos podríamos ir a 18,50 euros por acción. Pero en los próximos meses nos falta hacer el siguiente pilar de una estructura de medio-largo plazo alcista. Así que paciencia, porque ahora en este activo toca sufrir, ¿de acuerdo? Toca sufrir para después reír. Vale, venga, otro mensaje de audio, vamos con él. Buenos días. Quería hacer una pregunta al analista. Una entrada en AENA. Muchas gracias, Gabriel de Palencia. Venga, rápido con AENA, que ya mencionamos algo antes y ya analizamos un poco la estructura técnica. Bueno, AENA lo he mencionado antes, actualmente lo tenemos en pleno temporal veraniego, es decir, no hay prisas por comprar ahora mismo, vamos a dejar que el gráfico se relaje, vamos a dejar que el precio caiga a una situación en torno a 160, 170 euros por acción, que es el 50% del último movimiento, y en esas posiciones, 160, 165 euros por acción, yo ahí me posicionaría ya de nuevo a favor de la marea, porque la marea de largo plazo es alcista. Venga, seguimos. Buenos días, enhorabuena por el programa. Soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar al analista cómo ve PayPal, que hizo una entrada ayer a 65 euros. Perdón, dólares. Gracias. PayPal. Muy bien, los resultados han sido bastante buenos. Han estado por encima de las previsiones del mercado. Gráfico muy penalizado en los últimos años, ¿de acuerdo? ¿Podemos tener ya el auténtico cambio de tendencia que los inversores de esta compañía esperan? Pues técnicamente empezamos a tener ya los primeros síntomas. Es decir, fijaros cómo la última directriz de ángulo bajista, el gráfico ha hecho un intercambio de papeles. Un intercambio de papeles quiere decir que me he ido a descansar sobre la antigua oferta y demanda que teníamos preparada en el mercado, y en las próximas semanas, próximos meses, este gráfico debería empezar ya a perforar la resistencia de 70, ¿de acuerdo? Fijaros que en vela mensual, que terminó ayer, ¿vale? En vela mensual tenemos una envolvente, es decir, una envolvente siempre es un síntoma de perforación de una estructura, en este caso acumulativa. Entonces, me gusta la entrada que ha hecho, es decir, con una proyección tranquilamente que busque 70, 72, 73 dólares por acción. Vale. Dame un precio de entrada para Ferrari. Ahora vamos con otro audio, pero nos preguntaban bien también por Louis Vuitton y por Ferrari. Louis Vuitton ya lo hemos analizado. Para CSO y Ferrari. Bien, Ferrari. Precio de compra para Ferrari. Muy bien, precio de compra para Ferrari. Ferrari ahora mismo lo tenemos en pleno correctivo, en pleno descanso. Podríamos entrar ya. Yo actualmente esperaría a que esta corrección siga su curso, porque acaba de empezar prácticamente, llevamos 2-3 meses con ella. Entrada lógica, digamos la entrada más conservadora sería a partir de 400 euros por acción. Si queremos una entrada más agresiva, una entrada evidentemente con un ratio recompensa mucho mejor, yo esperaría que el gráfico cayera a la base correctiva en torno a los 360, 365 euros por acción. Y evidentemente aquí el ratio recompensa-riesgo sería sobresaliente, ¿de acuerdo? Entonces emitimos dos posibles entradas, una con más riesgo y otra para inversores más conservadores. Vale, venga, un audio y terminamos. Muy buenos días, me gustaría, por favor, la opinión del analista sobre 3 valores. Munich Re, Schneider Electric y SAP. Muchas gracias y un saludo. Pues venga, tú buscando ticker, tiene que ser muy rápido, ¿eh? Cotización de SAP, ticker de SAP, SAP, tal cual, ¿vale? O SAPG. SAP ya lo tenemos. Depende de la plataforma que utilices. Munich Re, te lo digo enseguida, es MUV2. MUV2. Y el tercero, que es el de Schneider Electric, SU. Me sale... Sí, SU. Sevilla, Uruguay. Schneider Electric. Venga, tengo
1 minutito y medio. Para los tres. Venga, tranquilo, vamos bien. SU, hay tiempo, se va más rápido SU, ¿no? Perfecto, SU no me sale a la primera, vamos a verlo. Me salen varios por SU. Bueno, vamos a empezar por SAP antes que se nos vaya el tiempo. Fijaros, SAP sigue en máximos históricos, los resultados han sido bastante buenos, ¿de acuerdo? Lo lógico ahora en SAP sería buscar un correctivo. ¿Por qué? Porque el gráfico sigue subiendo mucho, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto que aunque corrija, es una acción que mi proyección me dice que de nuevo batirá máximos históricos. Vamos a esperar ahora que corrija en agosto, pero la proyección es que busque 200 euros por acción, ¿de acuerdo? Y el anterior, en este caso... Múnich Re. De nuevo, gráfico que acaba de batir máximos históricos. Los gráficos cuando baten máximos históricos casi siempre hay una recogida de beneficios. ¿Qué quiere decir? Zona de congelación lateral durante un tiempo. Fijaros como el gráfico ya emite correctivo para, tarde o temprano, de nuevo, buscar 480, 490 euros por acción. Es decir, gráfico en consolidación para buscar de nuevo batir sus máximos históricos, ¿no? Y el último es que no me sale a la primera. SU, pues, de nuevo? Sí, SU, Schneider Electric. En sí, París. Pues claro que no salga la primera. Pues nada, dime en estos 30 segunditos que nos quedan un par de valores que te gusten, que no hayamos analizado y que... Bueno, SU aquí lo tenemos. Lo tienes, venga, vale. Bueno, sí, lo tenemos. SU de nuevo, gráfico en plena corrección lateral, muy parecido al anterior, ¿de acuerdo? Vamos a esperar que termine de corregir para que de nuevo intente batir máximos históricos, ¿no? Y algunos activos que me gustan de cara a agosto, septiembre, octubre, pues bueno, me gusta mucho dentro del sector inmobiliario lo que es Merlin. ¿Por qué? Porque lo tenemos corrigiendo, lo tenemos ya en 1/3, es decir, prácticamente el siguiente impulso debería batir de nuevo sus máximos históricos, que serían los 11 euros por acción. Pensamos que las inmobiliarias se tienen que beneficiar de las posibles bajadas de tipos de interés del BCE, ¿de acuerdo? Perfecto. Paco Pérez, gracias por acompañarnos en este consultorio. Primero del mes de agosto. Que vaya muy bien, cuídate. Un abrazo fuerte. Un saludo. Chao. Buenos días. Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Con el calor, tu piel pide a gritos que la hidrates. Con el dispositivo UFO 3 de Foreo consigue hasta un 126% más de hidratación y gracias a sus 4 tecnologías combate otros problemas como las manchas, las arrugas o el acné. Un 4 en 1 único en el mercado. Descubre este y el resto de dispositivos de la marca sueca líder en foreo.com o en la parafarmacia del Corte Inglés. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Buscando oportunidades de inversión. Lo hacemos hoy con Dunas Capital y con Borja Gómez, que es el director de análisis de Dunas Capital, que nos acompaña aquí en el estudio esta mañana. ¿Qué tal, Borja? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos a tomarle el pulso al mercado, ver qué es lo que preocupa, lo que ocupa, dónde está mirando, datos, cifras, crecimiento, la macro, oportunidades de inversión. También vamos a buscar contigo, Dunas, por cierto, Dunas Capital Mid-Year Outlook 2024, próximo miércoles 10 de julio, en el que van a hablar de cómo están los mercados, van a compartir su visión los expertos de Dunas Capital y también las novedades y el posicionamiento en cuanto a fondos de inversión. Con eso como aperitivo y por hacer la previa, ¿cómo están los mercados, Borja? ¿Dónde están poniendo el foco? ¿En qué les preocupa y qué les mueve? Hay de todo un poco, ¿no? En el ámbito de la deuda pública europea, ahora mismo lo que más centra la atención es la incertidumbre en Francia. La prima de riesgo francesa
ha aumentado de forma bastante significativa, se sigue moviendo en unos niveles bastante moderados. No es que estemos hablando que Francia vaya a hacer un impago de la noche a la mañana, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que supone un cambio en la dinámica respecto a lo que estábamos acostumbrados a lo largo de los últimos años, entre otras cosas porque es verdad que no habíamos tenido elementos de riesgo político especialmente relevantes en un periodo de tiempo bastante prudente, pero adicionalmente este incremento súbito de la incertidumbre política viene acompañado por un contexto en el cual el grado de apoyo que tiene el BCE en los mercados de deuda derivado del proceso de QE es bastante menor y quieras que no, eso amplifica las cosas, ¿no? Y luego en el ámbito macro, evidentemente la inflación es un elemento clave que viene predominando durante prácticamente los últimos 2 años. Esto no va a cambiar. Y luego, en Estados Unidos ver un poco la dinámica de crecimiento, porque sí que es cierto que los últimos datos han defraudado, sin llegar a ser negativos, estrictamente hablando, pero sí se han situado por debajo de las previsiones y eso está trasladando un poquito de miedo respecto a una potencial desaceleración un poco brusca de la economía que habrá que ver hasta qué punto eso es cierto, ¿no? Ya que mencionabas, Borja, la deuda en Francia, hemos conocido esta mañana el dato, subida de la deuda por encima del 110% del PIB, incremento en el primer trimestre del año de 58.300 millones. Eso es lo que ha subido la deuda pública en Francia. Luego te pregunto por todo el ruido político en Europa, cómo deja el panorama, cómo lo puede dejar a partir de la segunda vuelta de esas elecciones la semana que viene. Estados Unidos, ya que lo mencionabas, ese dato de PIB que conocíamos ayer, esa mejora, esa revisión al alza de 1/10, 1,4% tasa interanual en el primer trimestre. ¿Qué te dice ese dato? Y lo juntamos con el PCE que vamos a conocer hoy. No sé si preocupa más el crecimiento, si preocupa más la inflación. Lo va a mirar mucho la Reserva Federal, lo de hoy, ¿no? Sí, probablemente sí. También es cierto que hay que contextualizar un poco las cosas, ¿no? Concretamente en lo que al PCE se refiere, todo apunta a que va a ser un dato bastante constructivo. No hay grandes riesgos de desajuste, al menos en teoría, salvo que te salga una cosa muy, muy, muy rara, ¿no? Básicamente tenemos ya los datos de IPC que conocimos hace unos días. Trasladar esos datos de IPC a un PCE es cambiar ponderaciones, básicamente, con lo cual más o menos tienes relativamente claro lo que puede salir, ¿no? Puede salir un dato bastante constructivo, porque el dato de IPC ya lo fue previamente. Ahora bien, un dato no genera tendencia. Incluso 2 no generan tendencia, ¿no? Entonces, lo suyo, sobre todo a la hora de vislumbrar un poco lo que es la margen de acción de la Reserva Federal a la hora de bajar tipos, que es lo que a día de hoy todo el mundo quiere, ¿no? Pues vendrá determinado sobre todo de ver si los próximos datos confirman esas señales positivas que hemos visto en el dato de mayo, ¿no? Que aquí sí que es verdad que, no lo vamos a descartar del todo, evidentemente, pero hay que tener en cuenta que el contexto que tuvimos en el mes de mayo a la hora de vislumbrar un escenario inflacionista determinado fue bastante más complaciente que lo que hemos tenido a lo largo de prácticamente todo el mes de junio, entre otras cosas porque el precio del crudo ha aumentado de forma bastante significativa desde ese momento, ¿no? Y quieras que no, solamente eso ya te genera un cierto riesgo de que pueda haber alguna lectura que no sea tan constructiva como la de mayo, ¿no? Ahí hay un riesgo de decepción potencial, digamos. Vosotros en Dunas Capital, Borja, ¿en cuántas bajadas de tipos estáis ahora mismo en Estados Unidos y en cuántas en Europa? No sé si te sorprendía esta semana las declaraciones de Olli Rehn, del BCE, diciendo que podría haber 2 bajadas de tipos más este año. A ver, nosotros siempre hemos planteado un contexto bastante más agresivo de lo que señalaba el consenso en un principio. También es verdad que ahí jugábamos un poquito de ventaja, porque sí que es verdad que el inicio del año el mercado empezó a descontar cosas que no tenían ningún tipo de sentido, ¿no? 6, 7, 8 bajadas. Eso no era razonable. Nosotros hemos defendido que evidentemente los bancos centrales iban a bajar bastante menos de lo que se esperaba en un principio. Por el momento estamos en el lado bueno, podríamos decir. Sí que es verdad que una cosa es lo que yo piense que tiene que hacer el BCE y otra cosa es lo que va a hacer el BCE, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tengo una visión más agresiva, más hawkish, si se quiere llamar así. Yo creo que no hay razones para plantear un contexto de política monetaria demasiado expansivo en BCE a día de hoy. Pero sí es verdad que oyes hablar a los miembros del BCE y les tienes que prestar atención porque son ellos los que deciden. Entonces, en función de eso, ¿qué es lo que planteamos? Pues probablemente 2 acciones adicionales, una en septiembre y otra en diciembre, pueda ser una situación en la que pueda existir un consenso dentro del Consejo a favor de realizar esto. Y en Reserva Federal, la verdad que lo vemos más complicado,
porque sí que vemos un escenario donde el crecimiento, pese a la ralentización reciente, sigue siendo relativamente sólido, y donde los riesgos inflacionistas parecen estar más asentados, más enquistados, ¿no? Y ahí, pues bueno, a lo mejor una bajada en el año, incluso tampoco nos sorprendería que no hubiese ninguna. Te voy a preguntar también por Asia, la preocupación que tiene el gobierno japonés con el yen. Llevamos 2 madrugadas seguidas que nos despertamos con esa amenaza de intervención, con ese yen en mínimos frente al dólar 161, es el mínimos de 38 años, 1986, que mezclaba yo las cifras, mezclaba los números. Japón, ¿cómo lo estás viendo? Porque ahí está también la amenaza de poder mover ficha con los tipos de interés. Sí. ¿Todo viene de esto al final, de esa política del Banco de Japón? En parte sí. A ver, hay que tener en cuenta que el Banco Central de Japón no es un ente aislado, entonces se ve influenciado por otros elementos, ¿no? La política monetaria de la Reserva Federal en este caso es un factor importante. Que la Reserva Federal no baje tipos, pues bueno, hace que las rentabilidades de los treasuries se mantengan en unos niveles elevados, y eso, quieras que no, genere un apetito por parte del inversor japonés a la hora de comprar esos treasuries, que te generan un diferencial de rentabilidad bastante importante respecto a su deuda doméstica, y quieras que no, eso incide de alguna manera en la depreciación del yen, ¿no? Pero más allá de eso, también hay elementos domésticos que te explican un poco la situación, ¿no? Lo cierto es que las expectativas de inflación en Japón han aumentado de forma bastante significativa a lo largo de los últimos años. La base monetaria de Japón no ha hecho otra cosa que crecer a lo largo de los últimos años, y eso, en un entorno algo más inflacionista de lo que estamos acostumbrados, puede dar pie a que, pues evidentemente, la divisa doméstica pueda, en este caso el yen, pueda depreciarse de forma relativamente virulenta, ¿no? A la hora de vislumbrar si es necesario o no es necesaria una intervención, bueno, aquí intervienen muchos factores. Ya no simplemente ver si la divisa se deprecia, que evidentemente eso está claro, eso está patente, se ha depreciado de forma muy notable, pero sobre todo es la forma en cómo se deprecia. El grado de volatilidad que te genera el yen, pues bueno, en un periodo de tiempo determinado. Aquí lo que se ha visto es que, pues bueno, históricamente o a lo largo de los últimos años, cada vez que el Banco Central de Japón ha tenido que intervenir, ha convivido dos elementos. Primero, depreciación máxima o fuerte del yen, y alto grado de volatilidad. A día de hoy tenemos la primera premisa, pero la segunda todavía no está del todo alcanzada, con lo cual yo me inclino a pensar en que probablemente podamos tener una intervención, no digo que no, pero antes de ver esa intervención, la volatilidad de la divisa tiene que aumentar en mayor medida, ¿no? Y eso todavía no se ha visto. Ya que hablabas de los bonos, ¿cómo estáis viendo desde Dunas Capital los movimientos, la presión en los bonos europeos, franceses sobre todo, a las puertas de estas elecciones en la primera vuelta de este domingo? Estoy viendo pantalla, al borde del 3,3%, el rendimiento del francés a 10 años, subiendo hoy un 0,7%. No sé si esto deja alguna oportunidad. Puede ser, es posible. La cuestión es que a día de hoy vivimos en la indefinición, ¿no? Una indefinición, una incertidumbre política creciente, que yo no tengo muy claro que a partir del domingo, con las elecciones de la primera vuelta, se vaya a rebajar de forma notable. Puede ser peor la semana que viene, podemos tener más tensión la semana que viene. Dependiendo de los resultados, sí, porque si no vemos un contexto del todo claro, pues evidentemente esa incertidumbre puede subir algo más, pero normalmente ante movimientos gruesos del mercado, ante contextos de volatilidad creciente, sí que es verdad que pueden existir oportunidades de compra, pero a día de hoy es difícil entender, sobre todo plantear el timing en el cual esa oportunidad puede llegar a cristalizar, ¿no? Es cierto que Francia ha tenido un periodo de volatilidad bastante relevante. La parte política, a mí ahora mismo, pues bueno, entendiendo la incertidumbre, me preocupa relativamente poco, porque entiendo que incluso bajo un gobierno de Le Pen, entiendo que no va a haber un grado de confrontación especialmente relevante con la Comisión Europea. Digamos que entiendo que Le Pen se va a melonizar de alguna forma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en ese sentido podemos evitar el escenario más crítico, ¿no? Que sería, pues bueno, irnos un poquito, pues imagínate, a la crisis de deuda de Italia de 2018, por poner un ejemplo, ¿no? Eso yo creo que es perfectamente evitable.
Ahora bien, también es verdad que hay un contexto macro que hay que señalar. Como muy bien decías anteriormente, el grado de endeudamiento de Francia ya era muy alto y está aumentando. ¿Por qué es muy alto? Pues bueno, básicamente porque tiene unos desequilibrios presupuestarios muy acentuados. Si tú no corriges esos desequilibrios presupuestarios en un periodo de tiempo razonable, pues evidentemente tu pauta de endeudamiento va a ir creciendo. Mantener los desequilibrios, el déficit primario con el que cerró Francia 2023, que habrá que ver si eso se mantiene o no, dependerá del gobierno que salga, las políticas que quieran aplicar, etcétera. Pues bueno, a lo mejor en un periodo de tiempo de 2, 3, 4 años resulta que el 110% de deuda sobre PIB se te planta en un 115, en un 116. Y eso, estructuralmente hablando, sí es más inconveniente. Pero bueno, básicamente tampoco vamos a alarmar a la gente. No es que Francia vaya a hacer default de aquí a mañana, ni muchísimo menos. Está en un contexto más negativo, con más volatilidad, pero bueno, a día de hoy muy manejable. Pues con Francia en el foco vamos a empezar el primer semestre. El lunes que viene, que después de ese resultado electoral de la primera vuelta de esas elecciones legislativas francesas. Tenemos mucho tiempo para analizarlo, lo que nos queda de año. Ha sido un placer, Borja Gómez, director de análisis de Dunas Capital, poner el foco en dónde está mirando el mercado, qué es lo que le ocupa, qué es lo que le preocupa a varios frentes abiertos, el tema de la política económica en Estados Unidos. Veremos a ver qué pasa también cuando se vayan acercando esas elecciones y a ver qué nos dice el PC deflactor. A ver, veremos. Va a ser importante. Borja, un placer como siempre. Muchas gracias. Gracias por venir a vernos. Hasta luego, adiós. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. Séptima carrera popular de rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. El sábado 17 de agosto a las 7:30 de la tarde. Patrocinan Recoim, Talleres y Grúas Ávila, Estudio 3, Peñaranda Motor, Construcciones F. Pérez, Vallacanalón, De Credit y Seur Ávila. Inscríbete ya en oricronsport.com. Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Con cada paso estarás más cerca de la meta. Consultorio de fondos. Consultorio de fondos de inversión con Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca Privada. ¿Qué tal estás, Mar? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de saludarte. Voy dando cita a los oyentes a través del 91-533-1851, 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716, 609-224-716, nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Antes de ir con las preguntas sobre fondos de inversión de nuestros oyentes, Mar, dando por hecho, no sé si tú lo das por hecho o no, ahora me dices que la Fed va a bajar tipos en septiembre, preparándonos para ese escenario de bajada de tipos de interés. ¿Qué nos conviene tener en cartera? ¿Cómo preparamos nuestra cartera de fondos? ¿Qué hay que tener, qué no hay que tener? Sí, bueno, pues esperamos, ¿no? Que esa tan anunciada y esperada bajada de tipos de interés por parte de la Fed se produzca en septiembre. Hoy veremos, ¿no? A ver qué nos cuenta Jerome Powell después de la reunión del Comité de la Reserva Federal, si nos da alguna pista sobre, bueno, pues esas decisiones futuras sobre los tipos de interés, y en caso de que así sea, ¿no? Y el mercado parece que ya lo está descontando, pues en la parte de renta fija habrá que seguir, ¿no? Apostando primero por fondos de duraciones cortas, pero poco a poco pues ir ampliando esas duraciones. Quizá yo esperaría un poco todavía, ¿no? Antes de incorporar fondos con vencimientos o con duraciones medias superiores a los 3-4 años.
hasta que se confirme realmente pues ese cambio de política monetaria por parte de la FED y también por el Banco Central Europeo, que sí que bajó tipos en junio, pero fue un reducido 0,25 que apenas lo notó el mercado, ¿no? Pero sí, en renta fija, como digo, pues poquito a poco iremos incorporando fondos con mayor duración, que son los que en principio más se benefician de esa bajada de tipos, igual que en 2022 fueron los más perjudicados. En renta variable, pues habrá que estar muy atento, ¿no?, a todos esos sectores que en 2022 cayeron con fuerza por la subida de tipos, que serán pues los que supuestamente, ¿no?, deberían hacerlo mejor cuando los tipos empiecen a bajar. Y ahí también no solamente esa parte más growth ligada a tecnología, no solo a los grandes que ya lo han hecho muy bien, sino a los que se han quedado por detrás, biotecnología, que es también uno de esos segmentos, ¿no?, que más sufrieron en 2022, las small cap europeas y americanas también ganarían bastante atractivo en ese entorno, todo lo que tiene que ver con recursos naturales, energías limpias, también empresas más endeudadas y por tanto más perjudicadas por el nivel de tipos en el que estamos, ¿no? Entonces, bueno, serían esas opciones a las que tendríamos que prestar más atención si se confirma pues esa bajada de tipos de interés en septiembre. Hablabas, Mar, y ya voy enseguida con los oyentes, que hay muchas consultas, hablabas de prestar atención a los sectores que más habían bajado en los últimos meses. ¿Qué hacemos con los que más habían subido, como la tecnología, y que parece que empieza a dar, en algún caso, síntomas de flaqueza? Sí, bueno, la verdad es que sobre todo, ¿no?, como digo, están sufriendo pues aquellas que habían subido mucho, todo lo ligado a los semiconductores, y ahí, bueno, pues tenemos el claro ejemplo de Nvidia, ¿no? Pero bueno, al final todas las empresas que están ligadas a inteligencia artificial, que venían haciéndolo muy bien, pues quizás son las que ahora se queden más paradas, ¿no?, y que cojan el relevo, pues empresas de menor capitalización, también dentro de ese sector de tecnología, que, como digo, pues no han subido tanto, ¿no?, y que han sufrido más que nada por ese nivel de tipos de interés en el que nos estamos moviendo en los últimos años. Con esas grandes que además están presentes en muchos fondos, y no solamente en los de tecnología, sino en muchos fondos globales por el peso, ¿no?, que tienen en los índices, y que al final pues hace que los gestores tengan posiciones sí o sí en sus carteras. Bueno, los propios gestores han ido ya reduciendo exposición a esas compañías que tanto han subido. Me imagino que también incorporando pues otras que lo puedan hacer mejor, y los inversores pues también, ¿no?, ya han ido reduciendo exposición a esas compañías. No salirse completamente, porque al final se espera, ¿no?, que muchas de ellas pues sigan creciendo y que sigan teniendo muy buenos resultados, aunque es verdad que estos cada vez también serán menores respecto a lo que vienen creciendo en los últimos años. Pero bueno, dentro de un mercado algo más normalizado para ese tipo de empresas, ¿no? Con lo cual, sin salirnos totalmente de ellas, sí es verdad que reduciría exposición a todos esos 7 magníficos de los que tanto se ha hablado, y que en estas últimas semanas pues ya hemos visto cómo también sufrían fuertes correcciones. Pues vamos con las consultas. Empezamos con un mensaje de audio. Hola, buenos días. Quería preguntar al experto qué opina de los siguientes fondos. En Estados Unidos, Morgan Stanley USA Growth; en Europa, Lombia Mid Cap; y en Asia, Morgan Stanley Asia Opportunities. Y si por favor me pudiera dar una alternativa a estos 3 fondos en las 3 regiones que he nombrado. Gracias y un saludo. Tenemos un poco de todo, más 2 Morgan Stanley, uno Estados Unidos y otro en Asia, y un Lombia en Europa. ¿Te parece bien o cambiaríamos algo? Bueno, pues como decía, al final todo lo que tiene que ver con Estados Unidos y el growth ha subido bastante en el primer semestre, ¿no?, del año. En las últimas semanas le hemos visto cómo corregía, como decíamos, pues sobre todo por el peso que tienen en los 7 magníficos, que han retrocedido algo desde comienzos de julio.
pero seguimos viendo ahí potencial, ¿no?, de revalorización, porque otras muchas no han subido y son las que se tienen que beneficiar de esa bajada de tipos, con lo cual sigo viendo muy positivo el Morgan Stanley, el US Growth. El Lombia Mid Cap, pues como comentábamos, las empresas de pequeña y mediana capitalización se han quedado por detrás y sufrieron mucho en 2022 y son las más beneficiadas por esa bajada de tipos, siempre que además las economías europeas pues no entren en recesión, ¿no? Que ahí es ese otro riesgo que sigue, bueno, pues ese fantasma sigue por encima, ¿no?, de las economías europeas, según los últimos datos, pues con cierto enfriamiento del sector industrial en Alemania, ¿no? Con lo cual, bien, el de Lombia nos parece pues un fondo muy interesante para posicionarnos en ese tipo de empresas. El de Groupama, muy parecido a Avenir Mid Cap, que también, bueno, pues es una opción válida, y ahí, bueno, pues también hay otras muchas gestoras, Columbia, que también tiene fondos que invierten en small cap europeas, bueno, pues serían, ¿no?, algunas opciones. Y Asia, es verdad que el peso de China hace, ¿no?, que muchos de estos fondos que invierten en Asia, pues este año todavía no estén dando buenas rentabilidades. India sí que lo está haciendo muy bien y eso pues ayuda, ¿no?, a sustentar el rendimiento de algunos de estos fondos. Quizá es la opción o el mercado que vemos un poco más débil y con más incertidumbre. Hoy las bolsas asiáticas, especialmente las bolsas chinas, lo han hecho muy bien, pero ahí, bueno, pues todavía, como digo, pues vemos ciertos riesgos, ¿no? Y da igual el fondo de Morgan Stanley que los fondos de Fidelity o de Benny Mellon. Todos ellos, ¿no?, se ven afectados por esa debilidad que digo que, bueno, pues que estamos o que seguimos viendo en China. El fondo de Morgan Stanley es una buena opción, pero yo por ahora, si no está en cartera, pues esperaría para incorporarlo un poquito más, bueno, aunque perdamos un poco de la posible o del posible repunte, pues no hay riesgo de que nos perdamos toda la subida, porque están todavía con valoraciones muy, muy bajas, ¿no?, respecto a lo que han hecho el resto. Como digo, si lo tiene en cartera, pues lo mantendría, porque el resto de fondos que invierten en Asia están más o menos en los mismos rendimientos y con las mismas pérdidas este año. Venga, vamos con más. Marisa pregunta por el fondo Capital Group New Perspective. ¿Se puede entrar ahora o ya ha subido mucho y buscar otra alternativa? Si es así, si podrías decir algún otro fondo de renta variable que lo pueda hacer bien de cara a un medio largo plazo. Capital Group New Perspective, para entrar ahora. Bien, es un fondo que siempre nos ha gustado, ¿no?, y que lo hace muy bien. Es verdad que tiene ese sesgo a Estados Unidos, que también tiene un mayor porcentaje en empresas de crecimiento, con lo cual eso le genera cierta volatilidad. Tenemos las dos clases, la de euros cubierta y la de euros sin cubrir. Bueno, nosotros nos hemos apoyado más en la clase siempre con cobertura, que no lo viene haciendo mal. Es verdad que quizá este año los que no cubren pues han sumado un poquito más o se les ha visto con cierta alegría, pero como el tema de divisas pues tampoco está muy claro, ¿no? Hemos tenido un primer semestre con bastante alternancia entre dólar o euro en cuanto a revalorizaciones o depreciaciones. Por tanto, las dos opciones, cubierta o sin cubrir, pues son buenas de este fondo. La cubierta, que como digo es la que más seguimos, pues en el año lleva pues ya más de un 10%, ¿no?, en torno a un 12%, con alguna pequeña corrección en las últimas jornadas. Como digo, es muy diversificado, tiene una consistencia muy grande en el tiempo, con revalorizaciones muy, muy interesantes, con lo cual me parece pues una opción muy válida para estar en el mercado y aprovecharse de ese potencial que pensamos que todavía existe en renta variable. Otro fondo, el Schroeder ISF US Liquid, clase A, el Schroeder ISF US, dólares, Liquid, clase A. Dice, va bien el año, pero este mes de julio ha perdido un 0,06. ¿A qué es debido? Bueno, no es mucho, tampoco es una gran pérdida, ¿no? Claro. Es, bueno, Lo que pasa es es que un si monetario, lleva buena ¿no? tendencia y de al repente final... frena, pues parece que nos duele más.
Claro, es un poco lo que comentábamos. Como este año tampoco ha habido una tendencia clara a favor del dólar o del euro, pues es verdad que quizá un poquito mejor para el dólar, y eso ha beneficiado pues a estos fondos que invierten en deuda corporativa y deuda pública norteamericana, y por tanto, bueno, pues que se benefician de no solo de la evolución de los tipos de interés, sino mucho, ¿no?, de esa evolución del dólar frente al euro. Eso es lo que ha hecho, ¿no?, que este tipo de fondos más monetarios ligados al dólar pues lo hayan hecho bien. En las últimas semanas pues también hemos visto ese movimiento en algunos momentos más favorable al euro, que casi pues superaba el 1,08, luego lo hemos visto otra vez como retrocedía, y eso es lo que ha hecho, ¿no?, que en los últimos días pues cayera algo. Bueno, si baja tipos la FED, este tipo de productos deberían también sumar, ¿no?, por ese lado, por el lado de caída de los tipos o descenso de los tipos, subida de los precios de los bonos que tenga en cartera. Y en cuanto a divisas, el problema es que si baja tipos la Reserva Federal, es probable que veamos, ¿no?, cómo el dólar se debilita un poco respecto al euro, y eso podría, a estos fondos que son más sensibles a los cambios de divisa, pues podría restar, y por tanto lo que sumamos por el lado de bajada de tipos pues quizá no se vea, ¿no?, o no luzca. Pagando más, ¿no?, a deuda pública y corporativa americana en estos momentos, creo que el efecto divisa les resta cierto atractivo a este tipo de productos. Por eso, pues mi recomendación es centrarse más en fondos monetarios o de renta fija de corto plazo que o sean globales o que apuesten más por zona euro. Pues precisamente desde CAI nos preguntan por un monetario. Dice, tengo en mi cartera el fondo monetario Grupama Enterprise. ¿Qué le parece al analista ir pasando poco a poco al fondo de NCA Invest Alpha Bonds? Los monetarios pienso, ¿no?, que todavía nos pueden dar algo de rentabilidad. Es verdad que a medida que los tipos de interés empiecen a bajar en los mercados financieros de deuda, estos fondos pues irán perdiendo atractivo, pero como digo, todavía queda cierto margen para que nos den rentabilidades atractivas por encima del 3%. Luego el siguiente paso sí es verdad que sería ir incorporando o traspasando a fondos con algo más de duración, por los que decíamos, ya que estén en duraciones entre 1 y 3 años. Creo que esa parte es la más atractiva, porque los tipos a corto están más altos y es los que se espera que pues bajen más, ¿no? Y luego, pues también es verdad que, como decía al principio, el que bajen los tipos de interés va a hacer que los que tienen duraciones superiores a los 4 años también sumen, ¿no? Pero como digo, los de 1 o 3 me parecen que son la opción más válida para ir haciendo ese paso, ¿no?, de monetario a renta fija con duración. DNCA es un fondo muy interesante, pero es verdad que lo que hace es una gestión más activa, usando gestión alternativa, arbitrajes. El gestor se pone corto, largo en duración, o hace arbitrajes con bonos, con divisas, y eso, pues le hace que sea un fondo distinto, ¿no? Un fondo que es muy interesante y que lo ha hecho muy bien con este entorno de tipos de interés altos y donde los bancos centrales han tardado más en bajar tipos, pero que puede sufrir un poco, y lo hemos visto en los últimos días, cuando los tipos de interés de mercado empiezan a bajar. Es previsible, ¿no?, que el gestor, cuando tenga claro que los bancos centrales bajan tipos, él también haga, ¿no?, o se ponga positivo en cuanto a duración, lo cual le beneficiará, pero ahora, como digo, con este mercado y en este entorno quizá sufra un poquito. No sería la opción que cogería para sustituir al monetario. ¿Tendría el DNCA en cartera? Sí, pero para diversificar, para bajar duración o para subir duración, pues un fondo de renta fija tradicional. Lo dejamos aquí, que nos va a llegar la Desco. Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Banca Privada, muy pendientes de esos consejos, de lo que nos diga hoy Powell para cerrar el curso y empezar a mirar ya septiembre con esa recomendación de carteras, cositas que hay que tener en cuenta, que nos ha contado Mar Barrero desde Arquia Banca Privada esta mañana en Radio Intereconomía. Buen verano, Mar, si no hablamos
Y si hablamos será un placer, y si no, a la vuelta en septiembre. Cuídate mucho, descansa, desconecta y siempre pendiente de las inversiones. Chao, Mar, adiós. Gracias, adiós. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Es el momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios, porque cuentas con hasta un 50% de descuento en textil y calzado de Adidas y de Nike. También un 60% de descuento en una selección en textil y calzado de Puma y de Under Armour. Tienes también una máquina de café superautomática de Longi que antes costaba 579, ahora por tan solo 459 euros. Y hasta un 25% de descuento en portátiles HP, Lenovo, Asus, MSI,